ha llegado ese repaso a la criminología, a la investigación policial y a veces, como en este caso, a la inmersión en lo más profundo de las tinieblas de la mente. Aquí lo llamamos la voz de las sombras. Estamos hablando de camposantos, de cementerios. En Madrid tenemos uno gigantesco, el cementerio de la Almudena. Junto a una de sus tapias, en una chabola desvencijada, nació un nombre para la historia del crimen. Quizá el hecho de ver la luz tan cerca de un lugar lleno de tumbas, de lápidas, marcó su existencia. Dicen que le gustaba, con 8, con 10 años, dar largos paseos entre las cruces, allí donde la luz de las pocas farolas de la zona no alumbraban. Él se metía en la penumbra. Y muchos afirman que Francisco García Escalero siempre iba hablando solo, dialogando con alguien. Aunque quizás esta historia es mejor comenzarla por el final. La escena, paradojas del destino, ocurre muy cerca de esa misma tapia donde nació. Es un vehículo de potente cilindrada. Es un hombre de negocios. De repente pone el freno de mano porque ve un bulto en mitad de la carretera, muy cerca de la entrada del cementerio. Juraría que es un suicida. Se baja y se encuentra a un ser orondo, barbado, los ojos inyectados en sangre. Estaba en esa actitud porque quería ser atropellado. Suplicaba que lo matasen, porque no podía seguir escuchando las voces. Esto ocurrió hace solo 12 años, tampoco nos remontamos tanto en el tiempo. Francisco García Escalero había tenido una vida difícil, tenía el cuerpo lleno de cicatrices, de tatuajes. Cuentan, o al menos eso contó, a los empleados del psiquiátrico, donde fue ingresado ya a los 12 años, que sus padres le pegaban. Se convirtió en una persona huidiza, taciturna, y siempre desde el principio con esa dinámica de escuchar unas extrañas voces, como de niños. Qué curioso, vuelve a cumplirse esa dicotomía, los cementerios y las voces de niños. No eran gatos maullando como muchas veces se explican estos casos, cuando alguien llama alarmado porque suena algo junto al cementerio, no. Él escuchaba voces de niños con total nitidez. Llegaron a su vida de una manera absolutamente inesperada. Escuchaba primero una risa. ¿Os imagináis la risa de un niño? Y después solo una frase que se repetía hasta no dejarle dormir, que le hacía salir de la chabola y buscar una víctima. La voz del niño decía: sangre. Por eso ya a final de los años 70 la policía tiene denuncias de personas que han sido atacadas como por un relámpago, siempre por la espalda y con un gran cuchillo. ¿Os imagináis lo que es estar caminando cerca de la tapia de la Almudena y que unas manos poderosas nos agarren del cuello por detrás? Girarnos y ver a ese hombre, esos ojos en sangre. Era él, el Escalero, el mendigo asesino. Cuentan que no hay nombre para la primera víctima que pasó a engrosar su lista de macabros crímenes. En la ficha policial viene como doble identidad: Paula G. o María G. Era indigente como él. Era una mendiga. Tuvo que ser la mala suerte la que le obligó a caminar por ese lugar, muy cerca de las tumbas, aquella noche de 1987. Empezaba el mes de noviembre. Estaba casi al lado el Día de Difuntos. Lo que pudo ver esta mujer, su última visión tuvo que ser horrible. Un panteón, una cruz, la luna llena, y de repente, como un fantasma, con los brazos intentando cogerla, los ojos y el rostro desencajado del Escalero. Pasaron muchos años hasta que la atraparon. La policía se quedó, y los forenses, absolutamente aterrorizados.
Parecía que hasta la grabadora que le habían puesto temblaba cuando escuchaba a ese hombre de voz ronca. Confesó que a esa mujer, con una especie de hoz de cortar y de segar el campo, la había decapitado de un solo tajo. Después, sin cabeza, había abusado de ella entre las tumbas. Así empezó la macabra historia de las voces que guiaban la conducta del escalero. En ocasiones decía que eran tan claras, tan dentro de su cabeza, que no sabía distinguir si realmente había un niño detrás de él. A veces se giraba y no veía nada, a veces creía ver una sombra de un muchacho de pelo totalmente ensortijado, con la cara sucia, quizá la imagen de él mismo hacía unos años. En 1988 acuchilló a Juan Cámara también entre las tumbas. Ese día la voz fue más allá. Lo dijo muy claro, ese niño que le hablaba en el cerebro directamente: sácale el corazón y cómetelo. ¿Os imagináis la escena? En el cementerio, de noche, un hombre cometiendo tan brutal acto. Y así, mes a mes. Un muerto, otro. La lista es interminable. Julio Santiesteban, al que le amputó los brazos y se los puso en la boca, lanzando una serie de alaridos y bailando una macabra danza en torno a él. A veces, para huir de esas voces, Francisco García Escalero tomaba grandes cantidades de vino y los mezclaba con un hipnótico, rohipnol, para huir o para entrar en ellas. No distinguía la vida de la muerte, no distinguía el sueño de la vigilia, y caminaba como una sombra. La policía, los médicos, no sabían que un asesino andaba suelto entre las tumbas. Y fueron muchas, muchas víctimas, demasiadas. Juan Cámara, quemado vivo. Mario Román González, al que le amputó el pene y se volvió a meter en la boca. Mariano Torrecilla, Lorenzo Barbas, Serrano. Personas, todas ellas del mundo de la trampa, de la mendicidad, del lumpen. Nadie sabía quién los estaba ejecutando y por qué. Incluso, las voces a veces le obligaban a coger un pequeño hacha y profanar las tumbas, sacar los cadáveres, bailar con ellos. Bailar a la luz de la luna del cementerio de la Almudena. Los periódicos nacionales hablan de sectas satánicas, de grupos que están realizando truculentos actos. Nadie sospechaba que era un hombre que, al mismo tiempo, en nombre de Dios, pedía limosnas en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima. Se le imputaron 15 crímenes, pero pudieron ser 30 o 40, nadie lo sabe, porque muchos eran personas sin identidad, los sin nombre. Francisco García Escalero acudía desesperado al Hospital Ramón y Cajal. Allí a veces contaba sus crímenes, que se había comido un corazón, que había quemado vivo a alguien entre las tumbas. Los médicos no podían creerlo. Después de lanzarse a la carretera, después de ser ingresado en el centro psiquiátrico y la prisión provincial de Alicante en Foncalén, acaba confesando una serie de hechos que son dignos de la novela. Su última frase de aquella declaración es parte de la historia de lo extraño de la mente humana. Francisco García Escalero dijo: no tenía nada contra ellos, simplemente las voces me obligaban, me empujaban. Mientras viva nunca podré comprender por qué lo hice. Ahora ya no las oigo. Ahora tengo la mente en blanco. Ahora es como si estuviera muerto.